De Aguas Blancas, bienvenido a Mañana Infinita. Acá Agustín Poma, Alexis Miranda de Can de Huergo, estamos en el estudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo Buen día. bien? ¿De dónde nos habla Cigarán en este momento? De mi oficina en Aguas Blancas. Perfecto. Ya bajó la espuma un poco el conflicto de frontera. Hay nuevo presidente en Bolivia. El presidente reconoció algo que muy pocas veces pasa desde el otro lado y es, vamos a cambiar algunas conductas, por ejemplo, con el tema del combustible ante muchas quejas de ciudadanos. En el medio, la situación del comercio ahí, en la zona donde estás vos, bueno, ¿cómo está el panorama, Adrián? Bueno, el panorama del presidente boliviano es un poco complicado. Está en pelea pública con su vice, que eso puede generar muchos problemas. Ayer lo metieron preso al expresidente Arce por supuesto hecho de corrupción del año 2006. Ujú. Y hay como organismos nacionales de viejas estructuras que no están en sintonía con el nuevo presidente. Y eso impactó acá en Bermejo cuando yo digo siempre esto, ¿no? Los comerciantes de Bermejo te ponen el precio de su mercadería, que la vienen subiendo. Sí. ¿Cómo será que la vienen subiendo? Que cuando yo cruzo al frente, antes chequeo en Mercado Libre, porque seguramente está más barato en cuota y envío gratis. He visto un montón de problemas. Así que ya no es tan competitivo Bermejo hoy. venir a comprar a Bermejo por un lado. Por el otro lado, ellos te ponen el precio del peso argentino. Hoy prácticamente vale 0,65, 0,66, o sea, casi nada, a pesar que el dólar está en 1430, 1470, fluctúa, digamos, en donde en determinado momento estaba 0,88, pero bueno, ellos también te ponen el precio y ahora está 0,60 y pico. Ujú. Eso hace que aquellos de Bermejo que tienen pesos, hace 2 semanas volvieron a comprar comestibles a Argentina. O sea, siempre que viene Agua Blanca, viene y compra en Bermejo, no compra en los comercios de Agua Blanca. Claro. Bueno, ahora que dio vuelta un poco la película, aduana salió, aduana de Bolivia, y empieza a poner restricciones. Claro. Horarios, solamente se puede comprar hasta la 1 de la tarde. Después de la 1 de la tarde no te permiten sacar la mercadería hacia Bolivia. Y si te excede en determinado monto, la naval boliviana te la quita. Entonces, el mensaje es, no vengan a comprar a argentino. Por lo cual me vine comerciante argentino y tomé la posta de esto, de que cada 100.000 pesos que puede vender un argentino, nosotros le compramos mínimo 10 millones de pesos a Bermejo. Entonces le mandé un mensaje la semana pasada que si no volvían atrás con esta medida, nosotros íbamos a hacer exactamente lo mismo y los de Bermejo no iban a vender un solo alfiler para la fiesta. Así que parece que entendieron el mensaje y ya no están tan restrictivos como la semana pasada. Y esto no tendrá que ver, digo, con el cambio de gobierno, toda esta situación que vos hablabas al principio. Digo, no sé, viste, por ahí cuando hay un cambio de gobierno, es medio profunda la situación, cambia el esquema totalmente de Bolivia, porque también en un momento se habló de que los argentinos no tengan que pagar extra el combustible en Bolivia, ¿no? Por eso pienso desde ese lugar. Sí, el tema del combustible, que lo hablo con tu hermana y ella está en defensa, Sí. Hola. Hola, hola. que yo lo escucho. Ah, Sí, sí, listo. no, no, se te Se te cortó un cortó a poquitito, vos si un podés, poquito. si podés revolver, Hola, rever esta parte donde no sé qué te hola. decía Paula. Ahí te escuchamos, ahí te escucho perfecto, Adrián. Sí, yo estoy quietito en el mismo lugar, porque acá somos la cola de ratón, tanto de internet, de De todo, sí. telefonía, de todo, Están todo al de último. todo. Estabas Sí, relatando llega algo que y debatías con Paula, me decías. sí, Del combustible. porque ella dice que YPF Boliviana te vende. La cuestión es que nosotros hace décadas le permitimos a 200 camiones cisternas bolivianos, Ujú. vienen a cargar en puertos argentinos, Sí, ellos compran combustible en ultramar. sí. Ese barco de ultramar Lo- viene y hacia Argentina, va a las destilerías, vacían el
el barco, cargan en la cisterna, la detinería le cobran ese servicio, Sí. pero hace décadas que van y vienen gratis. O Sí, sea, sí, sí. si Y usan, nosotros, normalmente se los ve en la ruta la 34, ruta, en la 34 es la, tremendo, porque además no van solos, justamente deben haber tenido algunos percances también, van de a 5 o 6 camiones. Todo el sí, tiempo los anda ven. a pasarlo, Sí, es un quilombo. anda a Sí, sí, pasarlo. sí, sí, sí. Y la otra cosa, y a mí me afectó, de hecho choqué culpa de eso, le ponen unas barras LED que te dejan ciego. O sea, tan pasado de luces, no les importa nada, nadie les dice nada. Entonces, ese servicio de irnos rompiendo la ruta hace décadas, no nos merecemos que no nos llenen un tanque a un argentino que va a Tarija o a Dejaba Santa Cruz o a cruz. algún lugar y tenga que padecer para poder volver a Argentina. O pagar Entonces, más encima. hasta paga más es válido, digamos. El tema es que no te quieren vender, es como que te gozan encima, porque vos parás en la estación y te miran como si fuera un marciano y siguen atendiendo al resto. Entonces es bastante violenta la situación, hay que estar del otro lado Ujú. para saber lo mal que la pasan. Y después tienen, el presidente boliviano habla del Estado tranca, porque te trancan en la ruta, cruzan un banderín, así como los Sí, piqueteros y cubierta, te cobran. y tenés que ir pagando peaje a la medida que se le ocurra a cualquiera salir con un banderín en medio de la ruta. Sí, a menos que hagas el trámite, porque también te piden, vos sabés que yo bueno, alguna vez que he ido a Tarija, vos entras a Bermejo, tenés que ir a una oficina y hacer un papelito ahí, no sé, no sé si para transitar, no sé qué, tenés que hacerte firmar una boludez, ¿no? Una tontería. Y vos agarrás y te llega un control más adelante que te piden ese papel, si no lo tenés, te sacuden como colche, ya te sacuden las autoridades, ¿no? Adrián. Bueno, pero eso te lo deberían explicar No, pero no te lo explica nuestra aduana nadie. argentina Inmigraciones Pero no te para lo que explica no nadie. tenga ese percance. Bueno, pero no te lo explica nadie. Y después sí, los banderines, dependiendo también el horario, sí, pues hay horarios que no están, ¿no? Pero en otro horario sí, vos ves las cuerdas tiradas con los banderines al costado. Claro, y sobre todo cuando van los argentinos, el tema de la Virgen de Urcupiña, Claro, ahí parece que se esmeran para sacarte plata. claro. Sí, sí, sí. Sigaram, ¿qué hay de cierto que la naval boliviana se mete en nuestro territorio? No, eso no es un tema. Mirá, cuando yo llegué, hablé con la naval boliviana Ujú. y para que me den explicaciones sobre lo que pasaba en Finca Carina con los gomones, porque era el desembarco en Normandía todos los días. Sí. Entonces ellos argumentaban de que cuando los correteaban venían para el lado argentino y no lo podían atrapar. Cuando me puse a estudiar el tema, los gomones venían con el contrabando, bajaban en Finca Carina, cargaban el contrabando inverso, o sea, mercadería Sí, argentina legal o robada. Pues recordemos que ahí estaba el camión de Morillo con los rieles y las ruedas de trenes maciza que la venden como chatarra. sí. Cuando el gomón vuelve a Bolivia, lo están esperando 5 o 6 camioncitos 0 kilómetros, cargaban de a 3 gomones y volvían al principio del lanzamiento. O sea, en definitiva, nunca tuvieron intención de atrapar a los de los gomones. O sea, eran parte de ese contrabando que permitía hasta que el fiscal federal Romero libró las órdenes de allanamiento y clausura de la finca. Pero era un contrabando a cielo abierto más grande del norte argentino, ante la negativa también de Virginia Cornejo, que yo tenía que estar en todos lados explicando que era Finca Carina, y ella lo ninguneaba el tema como que era una playa de estacionamiento de aguas blancas y nada que ver, estaba Y, fuera del ejido y urbano, hablas en fuera de... pasado. Hoy ya no ningunea el tema Cornejo. Hoy cómo está la dirigente de Frontera, Hidrovía y etcétera, etcétera. A ver, todo lo que digo yo, ella se opone hasta que algún juez federal me da la razón y ahí se pone como la banderada de la causa. Así que es un tema que de nunca acabar con Virginia Cornejo, que hay petitorios de los dos lados para resolver y nunca resolvió nada. O sea, tenemos el tema de Chalana que no está regulado y le corresponde a Nación, el tema del el trato que había en la aduana argentina, migración argentina, que eran horas y horas de espera,
volver a instalar la tarjeta vecinal para que tengan un trato diferenciado los compradores de los vecinos. O sea, hay un montón de temas que viene planteando el presidente del Consejo que nunca tuvieron ninguna resolución por ninguna autoridad nacional. Bueno, Cigarán, por último te quiero aprovechar, ya está listo el padrón de Aguas Blancas, faltan detalles, se terminó de purificar eso. No, eso, como gobierno de la provincia, íbamos a usar el año 2026, que no es un año electoral, para trazar una estrategia, si era factible casa por casa hacerlo, con organismos nacionales. Yo iba a incluir a la justicia electoral boliviana para cruzar padrones, y para mí la gente que más sabe quién vive en Agua Blanca son los agentes sanitarios, no solo en Agua Blanca, en toda la provincia. Los que realmente saben quién vive, dónde viven y cuánto viven son los agentes sanitarios. Bueno, el tema es que creo que ahora va Nacho Garzón, de ministro de Gobierno, tendré que sentarme con él para trazar una estrategia para el año 2026. Pero aparte de eso, hay una denuncia en la cual está actuando el fiscal federal Ricardo Toranzo y el juez Babio, que vienen tomando distintos tipos de acciones, las cuales, digamos, yo las desconozco, pues no soy parte de la causa, pero en la última elección, por ejemplo, había control biométrico. Claro. Por eso en Agua Blanca salió que solo votó el 27%. En realidad, para que tu audiencia sepa, este es un pueblo de 4.000 habitantes, debería tener 1.600, 1.800 electores, y hay anotado 5.700. O sea, claramente está inflado el padrón a favor de alguien. En este caso, mientras era la parte política, no había salido a la luz, pero cuando ya, a raíz de unas escuchas que trascendió el procurador García Castiela, había como un plan orquestado de ir copando municipios de frontera por parte del narcotráfico. Sí, desde Pichanal hasta Aguas Blancas, ¿no? ¿Cómo? Desde Pichanal hasta Aguas Blancas, por lo menos, tenían que copar toda esa parte, ¿no? Dentro del departamento Orán. Yo entiendo que lo que se va a hacer en Aguas Blancas, en esto de depuración de padrón, de Urundel para arriba, todos los municipios de Orán, San Martín y Rivadavia se debería hacer. Esa es mi opinión personal. Para mí están inflados todos los municipios con este sistema, que es claramente una asociación ilícita, porque acá tiene que participar alguien de la policía sacando certificado de residencia, alguien del registro civil, hay, digamos, los testigos si son recurrentes. Pero bueno, eso lo dictará el fiscal Toranzo y el juez Babio, que ellos vienen avanzando bastante. Ahora, Adrián, la última, ¿no? Pues me parece muy interesante, vos lo pusiste en escena a García Castiela, acá hubo 3 jueces denunciados en Orán, se pagaban y se tarifaban, y eso me parece que está aprobado sobre todo en Parisi, porque es el que está condenado, más allá de lo que yo crea o no crea de los otros 2 jueces también. Se tarifaban las salidas de narcos, de cualquiera, digamos, estaba todo tarifado. En el medio llegás vos como interventor en un municipio donde el ex intendente de ese lugar había estado detenido por narco, le habían atrapado $100.000 que ahora ya los puede blanquear, pero en ese momento no tuvo cómo justificarlo. Un tipo que de golpe dijo: estoy remil enfermo, lo internaron, se victimiza desde ese lugar, pero una vez que le dan la libertad porque hace un acuerdo con la justicia, se pasa a Bermejo y ya está en Bermejo. ¿Esto te perjudica o no? Vos cuando llegaste ahí lo tenías al frente y dijiste, es medio rara la situación por lo menos. Digo, hoy cuál es la situación, Martín está en Aguas Blancas, pasa por ahí, dijo que está en Bermejo hasta acá. En principio no me afectaba cuando yo llegué el tema de que esté o no esté, hasta que noté que ciertos empleados, porque esto estaba la casa al frente del municipio, claro, pasaban todos los días a la salida. Entonces parecía como que tenían que ir a rendir algún tipo de examen o explicación. Y ahí siempre hay algún abogado que les miente a sus defendidos diciendo, no, la intervención dura 30 días o en 30 días volver. Sí. Entonces yo lo tomé por ese lado hasta que ya la situación no dio para más y el juez entendió que no era un lugar apto, digamos, estaba interfiriendo en la investigación y a 200 metros de Bolivia, o sea, todas las condiciones que no tenés que tener para una detención domiciliaria.
Ahora yo veo estas Así que noticias. lo trasladaron. Sí, pero ahora está en Bermejo. Hola, hola. ¿No? Sí. Sí. Ahora está en Bermejo, Adrián, ¿no? Lo entrevistaron ahí, dio nota de la clínica y del remil grave a Bermejo, pasó sin tocar tronera Martínez, ¿no? Digo, se complica la situación, porque no es cualquier personaje, ¿no? Vos estás reemplazando a un tipo que estuvo preso por narcotráfico. Yo noto cierto nerviosismo en la gente porque genera temor. A mí no, yo ni lo conozco, nunca me lo presentaron, nada por el estilo, pero sí noto que genera ruido. Pero tengo entendido que vino a vender esta casa que está justo frente al municipio, o sea, está en libertad y está arreglando su futuro, Está bien. sobre todo el de salud. Ahora, qué buena reflexión, moraleja, no sé, me da la condena abreviada, es un ofertón para un funcionario, ¿no? Poder quebrar a un abogado para que ese abogado pueda llevarle la dádiva a un juez o a un auxiliar de un juez y accedo a información. Total, me dan 1 año y 6 meses abreviado, 2 años en el peor de los casos. ¿Cómo ves ese sistema, nuestro Código Procesal Penal? Depende, uno ve películas norteamericanas y entiende que este tipo de acuerdo de peces pequeños es para ir por un pez más grande. Para ir más Si adelante eso por es otro. Cierto, ¿cómo? Para ir más adelante por otro más grande. Yo entiendo que si eso es así, tiene un grado de sabiduría, porque en las mafias, repito, en las películas norteamericanas hay un pacto de silencio y nunca puede llegar a los autores ideológicos. Entonces, si ese procedimiento es el que están usando para ir para un pez más gordo, me parece válido. Ahora, si está dentro del sistema tarifado, estamos a la misma. Claro. Sigarán, Adrián, gracias por tu tiempo. Gracias, muchachos, buen día. Que andes bien. Mensaje que llegan a qué número, Candea. Al 3876-009650 y se ve el cabrito. Hola, Edesa nos roba el año redondo y nos suben los servicios.